Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy no vamos a hablar específicamente de trading, aunque sí vamos a hablar de cómo afecta al trading la temática que traemos hoy, que a mí me parece muy interesante, que es el tema de inteligencia artificial, pero desde un punto de vista un poquito diferente al que habitualmente te han comentado o ves en los sitios, ¿no? En los vídeos y demás que te hablan sobre qué es lo que está pasando con unas empresas y con otras y tal, sino un poco yéndonos hacia el futuro. ¿Cuál es el futuro relativamente cercano que nos espera, basado también en cifras, en datos? Es decir, actualmente ya estamos en la era de inteligencia artificial, o sea, ya no cabe duda, no hay una vuelta atrás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Hacia dónde va a ir todo el mercado? ¿Cómo te va a impactar a ti a nivel de sociedad, a nivel empresa, a nivel empleo, a nivel startups, a nivel etcétera? ¿Cómo va a impactar todo esto? Es un tema súper alucinante que quiero compartir contigo porque va a afectar mucho también al mundo del trading. O sea, es decir, sobre todo al perfil individual que ahora es el trader y que va a tener capacidad para hacer muchas más cosas si se lo propone, ¿no? Entonces, dicho esto, quiero dar una visión actual de qué es lo que existe ahora y sobre qué se va a empezar a construir. Vale, más o menos ya lo sabes, pero para definírtelo un poquito más, no técnicamente, pero sí para hacer una descripción un poquito más amplia, sabes que hasta ahora todo lo que se ha venido desarrollando en el mundo de inteligencia artificial, pues son los grandes sistemas, o sea, el OpenAI, el ChatGPT, Llama, LangChain, Gemini, etcétera, 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 ¿no? Estos sistemas es lo que hoy en día se ha venido a llamar por el mercado profesional, mercado de inversión, se ha venido a llamar los fundacionales. Es decir, ¿por qué se llaman fundacionales? Porque son sistemas que trabajan desde el punto de vista de que son los que van a generar la base a futuro para todo lo que se va a construir encima y que ahora te contaré. Actualmente, o sea, estos fundacionales que actualmente todos manejamos de una forma más o menos habitual en nuestro día a día, van a empezar a ofrecer algo completamente diferente a lo que se ha ofrecido hasta ahora, que son las LLM apps. Vale, al final del vídeo te voy a comentar algunos puntos de este tema y dónde puedes encontrar más información, porque creo que esto te va a servir de mucho, que son todo lo que va a ser las aplicaciones que se van a poder trabajar y desarrollar sobre este tipo de sistemas, que van a afectar a prácticamente todos los sectores en la industria, unos más, otros menos. Al sector nuestro le va a afectar muchísimo, a todos los niveles o a casi todos los niveles, porque actualmente los niveles tipo, los más avanzados tipo Llama 3 o el 3.1 este último que ha salido, o el OpenAI 4o, digamos, no tienen la capacidad de cálculo que necesitan para poder trabajar directamente en lo que sea el mundo del backtest, en lo que es el tema de cálculo, de un cálculo algorítmico, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de temas, de por sí, no tienen por qué tenerlo tampoco, porque puede ser que tú pongas capas encima, que eso van a ser las LLM apps, incluso Strategy One podría ser una LLM app o cualquier sistema de este tipo, que les dote de esa tecnología de cálculo, ¿vale? Entonces, con lo cual, no es un problema, pero sí que lo van a tener probablemente los siguientes sistemas, el 5, el ChatGPT 5, los que vengan, tendrán un cada vez mejor estructurado y mejor desarrollado este tipo de enfoques, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Actualmente, para que te hagas una idea solamente de visión hacia dónde vamos, a nivel de números, en el 2013 se planteó, se planificó, se auguró que lo que iba a ser el mercado de lo que eran los SaaS, o sea, lo que son las aplicaciones, las plataformas que hoy en día todos utilizamos, iban a tener un mercado aproximado de unos 250 billones de dólares, si creo recordar bien, una cosa así, o 350 billones de dólares. Una barbaridad a nivel de volumen, ¿no? Bueno, en el 2023 esa fecha se duplicó, era como de 600 billones de dólares, una barbaridad, ¿no? Es decir, había tenido un crecimiento brutal, brutal. ¿Qué es lo que se está preveyendo con respecto a las LLM apps? Pues está preveyendo que va a ser muchísimo, pero muchísimo más grande. O sea, te digo que a nivel de números lo que se está preveyendo en el 2023 era que las LLM apps, o sea, las Large Language Model apps, las que van a estar sobre los fundacionales, van a tener un volumen de negocio estimado en 2030, una cosa así, o 2035, en torno a los 10
trillones de dólares, o sea, una barbaridad absoluta. Van a impactar en toda la industria, van a impactar en toda la sociedad. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues de diferentes formas. Mira, a nivel de empleo, el impacto va a ser brutal, ¿vale? O sea, es decir, tú acuérdate de cómo trabajábamos antes de Internet y cómo trabajamos después de Internet con los móviles y todo esto, ¿no? Bueno, pues esto va a hacer que cambie muchísimo. Imagínate cómo vamos a trabajar a partir de ahora. Va a ser absolutamente espectacular, ¿no? Entonces, para que te hagas una idea, a lo mejor entre un 30 a un 40% de los trabajos actuales no van a tener un impacto tan fuerte en la IA, veremos cuáles son estos, pero en el resto va a tener un impacto absolutamente brutal, ¿no? En el mundo de la empresa, pues pasó exactamente igual. O sea, cómo pasamos de trabajar antes de Internet y después de Internet, pues no tiene nada que ver. O sea, se ha creado otro mundo completamente diferente a partir de 2007, 2004, cuando empezaba a recuperarse Internet después de la caída, ¿no? O sea, aquello, pues es algo que va a ser tremendo. Muchas empresas que trabajando de una forma determinada han desaparecido cuando entró Internet y empezó a hacerlo de otra forma, desintermediar todos los enfoques, ¿no? Bueno, pues la inteligencia artificial va a hacer que también muchas empresas actuales desaparezcan, ¿no? Con lo cual va a ser muy importante. En el tema de las IAs, perdón, las startups, cuando las inteligencias artificiales empiecen a desarrollarse, todavía no se han desarrollado del todo porque estos modelos fundacionales todavía no son lo suficientemente fuertes, ¿vale? Lo están siendo, pero todavía no son lo suficientemente desarrollados como para que tengan un impacto brutal, ¿no? De una forma, pero la van a tener, o sea, antes o después la van a tener, eso cuenta con ello, ¿no? Y de hecho, pues todo el capital riesgo, todos los grandes inversores están focalizándose ya mirando hacia ese punto. Y de hecho, pues a mí me comentaban algunos inversores bueno, que prácticamente ahora si no tienes detrás o en los proyectos no tienes la coletilla de IA, casi que, bueno, no le das tanta importancia como podías darle antes, ¿no? Entonces, digamos que va a tener un impacto global, ¿no? Entonces, a nivel social va a ser tremendo. O sea, tú, acuérdate lo que hacíamos hace 25 años o 20 o 25 años, un jueves por la noche. Pues nos íbamos a tomar algo con los amigos o un viernes por la noche y teníamos una interacción absolutamente diferente, ¿no? A la que teníamos hace nosotros mismos, hace 10 años o 5 años, cuando empezaron a entrar de forma sorprendente todo tipo de plataformas como de películas, como de juegos, como de... Cambió el mundo, cambió el mundo. Bueno, pues imagínate lo que va a pasar a nivel social los próximos años. O sea, va a volver a cambiar absolutamente todo el mundo. Si hasta ahora nosotros podíamos, digamos, interactuar con ese tipo de temas y a la vez podíamos comentarlo con cierto tipo de amigos o teníamos las redes sociales para comentar, imagínate que habrá un momento que será que las redes sociales tendrán amigos casi virtuales a nivel social para poder contarlo. O sea, es decir, viene un mundo completamente diferente, ¿no? Bueno, de hecho eso ya es una realidad, no hace falta que lo hable mucho. O sea, ha habido muchos proyectos de mi novia virtual o mi novio virtual que han nacido en diferentes fases de la vida. De hecho, cuando empezaron las apps en general de móvil, se empezaron a desarrollar y tuvieron un éxito brutal, ¿no? Pues imagínate ahora que además son más listos, ¿no? O sea, pues todavía más, ¿no? Eh, ¿qué empleos, o sea, a nivel de empleo, qué va a pasar con los empleos? Bueno, pues posiblemente va a haber un 60, 65%, 70% de los empleos que se van a beneficiar mucho de lo que pase con la IA, ¿no? Ese beneficiarse también implica que hace falta subirse a la IA, ¿vale? O sea, es decir, el que no esté subido en la inteligencia artificial va a tener un serio problema porque se está generando la brecha de la brecha. O sea, es decir, nosotros hablábamos mucho, en la época de Internet se hablaba sobre todo mucho de la brecha digital, ¿no? Que se estaba creando una brecha digital porque, claro, había empresas que iban más rápido, tenían una visión más digital que otras y tal. Ahora ya se está creando la brecha de la brecha. O sea, es decir, hay una brecha sobre los que no utilizan inteligencia artificial, adicional a los propios que ya son digitales y adicional encima a los que no utilizan nada. O sea, con lo cual ya ni te cuento, ¿no? Entonces, vamos a tener mogollón o sea, muchas tipos de actividades que se van a beneficiar positivamente de la IA, quien la tome adelante, ¿vale? Como, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con números, ¿no? Ingenierías, arquitectura, también todo lo que tenga que ver con
por ejemplo, medicina, veterinaria, todo ese tipo de temas va a tener un impacto importantísimo. Todo lo que tenga que ver con ámbitos físicos, sociales, la sociología, el tema del análisis de las masas, de cómo va a funcionar la mentalidad social, etcétera, ¿no? Por supuesto, todo lo que tenga que ver con el tema de comercio y el tema de marketing, eso ya tiene un impacto brutal. Y en el mundo de las operaciones financieras todavía también muy importante. O sea, ahí va a tener un impacto muy importante, ¿no? ¿Puede la IA sustituir empleos a día de hoy? Ya puede sustituir en torno al 7 o al 10%, entre el 7 y el 10% de los empleos, más o menos. Como por ejemplo, todo lo que son tareas administrativas se están eliminando de una forma masiva. Todo lo que es atención al cliente es tremendo. Mira, yo hace relativamente poco una asociación en la que estoy de empresas de inteligencia artificial. Era tremendo que ya contaban las empresas más grandes, ya nos contaban que estaban haciendo lo que se llaman pruebas de concepto para poder integrar, implementar en ámbitos de atención al cliente y que eran pruebas de concepto que estaban teniendo un éxito tremendo. Incluso te puedo decir que habían desarrollado o habían tenido empresas que les habían hecho desarrollos basados en inteligencia artificial que habían gastado mucho dinero y que no les habían funcionado del todo, y de pronto, cuando se han apoyado sobre los fundacionales, ha sido tremendo. O sea, ha funcionado perfectamente, con unos costes ultra reducidos, incluso, sabes que en el caso de Llama 3.1 son open source, o sea, es decir, que eso es tremendo, ¿no? Porque, sobre todo porque parece que no, pero a medida que va a pasar el tiempo y a medida que se desarrollen las LLApps, entornos como los de OpenAI o bajan los precios o van a ser muy caros para hacer cierto tipo de operaciones por el volumen que se va a manejar de datos, de generación de datos, y en ese caso los sistemas como de open source van a ser mucho más relevantes, ¿no? Pero todavía queda mucho por delante, ¿eh? Todavía queda muchísimo por delante. Tenemos también algunas serie de empleos que no van a ser muy afectados, pues en el momento que entra el mundo de la robótica, que ya en muchos sectores está entrando, pues va a ser diferente, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver con limpieza, reparaciones, asistencia, pues mantenimiento incluso, o temas de instalaciones o construcción, cosas así, no va a tener tanto impacto directo a corto plazo, ¿vale? Sí que va a tenerlo a corto plazo, a largo plazo, porque a largo plazo la IA se puede integrar con sistemas más intermedios como el IoT, como otro tipo de sistemas que ya están desarrollados y que lo único que necesitan es aplicarse de forma correcta o correcta o que haya las inversiones adecuadas para que se puedan aplicar de forma correcta, ¿no? Pero en el momento que ya se apliquen, imagínate a nivel de construcción, o sea, ¿para qué ya hay impresoras 3D que te construyen muros enteros? ¿Para qué quieres a un señor construyendo, ¿no? O casas. Bueno, pues todo ese tipo de temas va a impactar. O sea, es decir, está habiendo mucha innovación y la inteligencia artificial probablemente va a tener la capacidad de integrar, hacer integraciones que de otra forma serían más complejas de hacer y hacerlo de una forma mucho más rápida y mucho más ajustada para cada proyecto, ¿no? Con lo cual esto puede ser muy impactante, ¿no? Pero también, claro, también es cierto que puede venir un mercado muy interesante de nuevas profesiones que se van a generar, ¿no? Y, bueno, todas esas profesiones van a ser enormes, o sea, todo lo que viene va a estar enfocado hacia la inteligencia artificial, porque va a ser darle soporte a todo ello. Hay decenas de nuevos posibles puestos de trabajo que se pueden desarrollar para todo esto, y en el ámbito, ya no solamente a nivel de, por ejemplo, chatbots, que es lo más evidente o lo más cercano, ¿no? Para el tema de atención al cliente, sino ya todo lo que es el tema de las gafas, estas del Apple, ya pueden venir con cosas con inteligencia artificial integrada que te puede permitir hacer muchas cosas y moverte en mundos que son optimizados y a la productividad que tú quieras, ¿no? O sea, va a venir un mundo muy interesante, ¿no? También va a venir, lógicamente, el mundo de los que van a intentar regular todo eso. O sea, es decir, que la ética y la regulación exista de una forma importante en los usos de la inteligencia artificial. Bueno, como ves, todo este tipo de cambios que tenemos por delante son espectaculares. O sea, venimos en un enfoque absolutamente espectacular. Y hay un punto que quiero comentar, que es el tema de lo que puede pasar con las startups. A ver, las startups vienen a cubrir huecos de mercado que las empresas grandes normalmente no pueden, ¿no? O que les cuesta mucho tiempo el dar un paso para cubrirlo, ¿no? Entonces,
startups tienen la capacidad de poder ofrecer una solución determinada. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Ahora, con todo este movimiento que va a haber, con toda esta velocidad que imprime la inteligencia artificial, va a permitir que las startups sean mucho más ágiles. Y además sean mucho más ágiles con muchas menos personas. Es decir, ya los perfiles no son perfiles digamos, que puedan solamente dotar valor a la compañía o dotar movimiento a la compañía o a las actividades que haya que hacer, sino que además son perfiles estratégicos que tienen capacidad de entender los modelos de negocio y poder unir toda la parte de procesos para que funcionen de una forma organizada y automatizada, ¿no? Es decir, que eso ya va a ser una de las cosas que la inteligencia artificial está haciendo. Entonces, en el mundo del trading, probablemente las empresas van a tener la posibilidad, empresas más o menos grandes, incluso startups que nacen, van a tener la posibilidad de poder ofrecer información mucho más directa al cliente, mucho más rápida, y además obtener procesos tanto de oferta como de demanda en ese sentido al cliente mucho más ágiles y en función tanto de la necesidad del cliente como de la necesidad de la compañía, ¿no? De la compañía o de los mercados también puede ser, ¿no? Entonces va a haber un mundo completamente enorme en ese sentido, ¿no? Aparte de ya lo que es la parte de producción puramente, ¿no? A nivel de estrategias, etcétera, ¿no? Eso todavía queda un poco por desarrollarse, como os decía antes, pero tampoco queda tanto, ¿eh? Entonces, a nivel de, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos cuando desarrollas una startup normalmente es crear los prototipos de producto. O sea, es decir, el crear el producto para lanzarlo. Bueno, pues eso va a ser algo que va a ser la inteligencia artificial va a dar una agilidad importante a ese tipo de temas, ¿no? Lo que va a ser muy importante también es el foco. O sea, si hasta ahora era importante el foco, 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 o sea, para una startup que va a solucionar un problema determinado y que luego resulta que soluciona un problema y ese problema puede ampliarlo a muchos más sectores, ¿no? Entonces es cuando crece y tal, ¿no? Bueno, pues esto va a hacer que todavía las empresas estén todavía más focalizadas. Va a ser el foco casi láser, ¿no? O sea, muy dirigidos, ¿no? Con lo cual va a ser importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, lo que tenemos que tener claro es que hay sectores claro, que pueden tener un impacto muy alto la inteligencia artificial a nivel de estas startups o de compañías, ¿no? Sectores como, por ejemplo, toda la parte administrativa o toda la parte legal no van a cubrir el trabajo de ciertas personas, no la van a cubrir, ¿no? Pero sí van a optimizar mucho ese trabajo. Entonces, las personas que no tengan la capacidad de optimizar ese trabajo, pues se quedarán un poco fuera, ¿no? Pasa igual con todo lo que son ingenierías, todo lo que es construcción, o sea, más que construcción, diseño, arquitectura, todo lo que es medicina, veterinaria, mundo, ámbitos sociales tipo sociología o incluso me atrevería a decir que podría impactar en ciertos ámbitos, en el ámbito político. Yo el ámbito político lo conozco poco, pero también el tema de operaciones financieras, o sea, el tema de lo que es ámbito financiero va a ser súper impactable, o sea, eso va a ser brutal, ¿no? Y todo lo que sea servicio social, todo lo que sea apoyo social, va a impactar en un porcentaje muy alto. O sea, a lo mejor, o sea, esto que estoy diciendo ahora de estos empleos, de estas oportunidades, donde los sectores, las startups pueden hacer un enfoque, incidir en un enfoque importante, son sectores en los que van a impactar no de forma global, no entero, o sea, no para hacer desaparecer a los sectores o a las empresas, pero sí para automatizar partes importantes de ello, ¿no? Entonces, con lo cual te estoy hablando de un 30, un 50, un 60% de las actividades habituales, ¿vale? Con lo cual es bastante, ¿no? Y así te puedo decir todo lo que es gestión, todo el área marketing, ventas, etcétera, ¿no? Luego hay algún tipo de sectores que van a tener un impacto relativo, o sea, no a lo mejor tan de llegar del 30 al 50 al 60, sino a lo mejor del 15 al 20 al 30, pues como por ejemplo todo el tema educativo, todo el tema sanitario, todo el tema pues de videojuegos o cosas de este tipo, va a tener un impacto importante, pero al final va a hacer falta la parte de la creatividad, ¿no? Quien esté detrás, ¿no?
Toda la parte de seguridad también va a ser importante, ahí también va a haber un impacto importante, ¿no? Y luego hay un tipo de acciones, digamos, de empresas o de actividades que van a ser muy impactadas, ¿no? O sea, es decir, que son inmediatas. O sea, es decir, el impacto ha sido inmediato. Desde que ha entrado, al poco tiempo ha empezado a tener inmediato, como por ejemplo todo el tema de I+D+I, todo el tema de innovación, todo ese tipo de temas ha tenido muchísima actividad ahí, ¿no? Porque tienen acceso rápidamente a información que antes les era muy difícil conseguirla o que tenían diferentes ámbitos para conseguir. Por supuesto, todo el tema de software de programación, o sea, ahora mismo ya ha visto el impacto que ha tenido a nivel de los programadores, el ámbito de marketing y ventas, espectacular, o sea, a nivel de marketing, pues ya es que tienes aplicaciones todas las que quieras para poder desarrollar sobre ahí y vas a tener más y más evolucionadas cada vez más. Y todo lo que es la gestión con el cliente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo ese tipo de temas va a ser muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este tema, pues vamos a tener que tener en general a nivel social mucho cuidado, sobre todo también porque estamos hablando de cosas positivas, pero también de cosas negativas, ¿no? Como por ejemplo, pues todos los problemas, no problemas, sino todos los retos que tenemos delante como sociedad para afrontar todo esto, ¿no? Porque hay unos retos realmente importantes, ¿no? Desde los ataques, ataques cada vez más elaborados. Hay ya, digamos, inteligencias artificiales específicas para poder desarrollar ataques específicos, con lo cual, incluso para aprender a desarrollar esos ataques específicos, todo el tema de seguridad y privacidad va a ser enorme, ¿no? Bueno, pues el tema de la comunicación, los deepfakes, o sea, esto va a ser también mucho más amplio. Todos los temas de spam y fraude van a ser también más elaborados cada vez, ¿no? Porque puedes utilizar voces, puedes utilizar otro tipo de temas. Entonces, esto son realmente problemas que va a haber que solventar, ¿no? Y entonces, en este tema, ahora te digo cuál va a ser desde un punto de vista, y aquí quiero hacer una mención especial en este vídeo, porque mucha de la información que he sacado es de este ámbito que te voy a decir ahora. Hay una persona que parece un profesional del coponcio en esto, o sea, uno de los mejores que se llama Julio Colomer, tiene una compañía que se llama Aceleradora de Inteligencia Artificial, y entonces ellos están desarrollando y apoyando mucho a empresas en este ámbito, ¿no? El tema de las LLM apps es lo que se prevé como siguiente paso, o sea, es decir, todo el tema de desarrollo de aplicaciones basadas en lenguajes grandes, de modelos de lenguaje grandes, ¿no? Por decir así, language models o lenguajes grandes. Todo ese tipo de desarrollos va a ser espectacular. Ya hay mogollón de desarrollos en esto, ¿eh? O sea, es decir, hay mogollón de desarrollos que se pueden empezar a trabajar. Muchos están trabajando para dar soporte o se desarrollan para dar soporte a los que a su vez van a dar soporte, como los que están, digamos, los que desarrollan, los que venden picos y palas, ¿no? Para los que después vengan a desarrollar. Pero este tema va a ser muy impactante y va a impactar directamente en tu día a día. O sea, es decir, los desarrollos de las aplicaciones móviles, tú vas a poder hacerla, vas a poder aprender a hacer esas aplicaciones de desarrollo móviles. El ingeniero de IA va a ser uno de las actividades o de las acciones que más va a impactar en este sentido. Y en este sentido te digo también, especialmente hay un bootcamp de Julio Colomar que recomiendo especialmente porque me parece súper interesante, que yo estoy haciendo y que me parece muy, muy potente en este sentido. Y que, bueno, a mí desde luego me da una visión mucho más amplia de los próximos meses, además mucho más amplia y mucho más realista, porque lo que ahora se está hablando es de cosas muy genéricas, de lo que puede venir y tal. Pero esto es el día de mañana, o sea, esto es el día de mañana que es, oye, va a haber una serie de trabajos nuevos que se van a desarrollar, que se van a empezar a trabajar, que puedes empezar a entender cómo funciona, puedes aplicarlo a tu sector o a tu ámbito, y esa aplicación a tu ámbito va a hacer que ofrezcas una productividad adicional que se va a incrementar a medida que pase el tiempo y en base al crecimiento de los fundacionales, o sea, de estos que ahora están creciendo, que están haciendo que son niños pequeños, o sea, estas inteligencias artificiales que no parecen bárbaros de momento son niños pequeños, pero que van a pasar el tiempo y van a ser mucho más eficientes, ¿no? Entonces, con estas aplicaciones vamos a poder ponerlas dentro de las compañías
que ya estamos aprendiendo cómo hacerlo, cómo desarrollarlo, poder implementarlas, poder utilizarlas para nuestros propios proyectos, en mi caso específico de trading, ¿no? Por ejemplo, o otro tipo de desarrollos que se puedan generar. Pero el volumen de negocio que viene en esto no tiene nada que ver a lo que se ha visto actualmente en la industria. También otra cosa importante, lo que se está pasando en todo el proceso de, de cambio de la inteligencia artificial es lo mismo que ha pasado en los años anteriores con, digamos, en los años, no en los años, sino en las etapas, en las épocas anteriores, épocas anteriores, con todo lo relativo a los cambios industriales. O sea, esos cambios que ha habido de industrialización, de cambios, etcétera, tal, está produciéndose un sistema muy similar. O sea, es decir, con lo cual va a haber, el cambio viene. O sea, el cambio viene y va a haber un cambio de paradigma en este sentido. Subirte al carro ahora es ahora, o sea, es decir, es importante ya saber manejar estos sistemas, saber programar de una forma relativamente sencilla. Tampoco hace falta saber programar mucho porque te ayudan los sistemas, pero sí entender la lógica que estás aplicando y la estructura que necesitas plantear para un sistema, para un software, para una aplicación determinada y saber, sobre todo, estar muy focalizado en puntos, porque esto va a ser muy grande y va a necesitar un foco muy grande en poder dar soluciones a ámbitos que hoy en día pueden ser así y mañana van a ser así, de grandes. O sea, es decir, y que a lo mejor hace 20 años eran así, eran nada, ¿sabes? O sea, han ido creciendo y van a ir creciendo más, ¿no? Entonces, si tienes una empresa o vienes del mundo de hace un tiempo atrás o has tenido experiencia previa empresarial, entiendes lo que te digo, ¿no? O sea, es decir, esos crecimientos de sectores que antes eran prácticamente muy por encima, de pronto eran cada vez más y de pronto se convierten en sectores fundamentales para, para la sociedad, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, los juegos. O sea, es decir, los juegos en la época hace 20 años, 25 años, eran casi para lo que éramos unos frikis. Hace 10 años o ya, pues ya era normal. Ahora ya todos los chavales juegan. O sea, lo normal es no jugar. O sea, lo raro es no jugar, ¿no? Entonces, ese tipo de temas está pasando a todos los niveles, ¿vale? Y en el tema de la inteligencia artificial va a tener un impacto especialmente fuerte. Bueno, dicho esto, creo que no me he liado mucho. Bueno, no sé cuánto me he liado, pero espero no haber sido muy pesado con el vídeo y quiero agradecerte que hayas estado ahí y, oye, enviarte un abrazo grande. Y este fin de semana las noticias de Algo Trading, que ya las estamos preparando, ¿vale? Un abrazo, hasta luego.